Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política. Y ahora me gustaría hacer y entrar en la política desde la nacional a la política municipal, porque creo que es por la situación que estamos viviendo y ustedes están percibiendo una situación un poco rara, extraña, de crispación, de desesperación y de una situación de mucha preocupación. Y analizar profundamente desde la experiencia en la política y hacer valoración, yo creo que es jornada de reflexión. Y para ello tenemos con nosotros en los platós de Canal 4 TV como invitado a don Francisco Aureliano Santiago Castellano. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues muy bien y gracias a Dios. Pues Paco, me gustaría comenzar esta entrevista sobre todo haciendo una valoración de la situación actualmente, una situación que salimos de una pandemia sanitaria se ha convertido en una pandemia económica y una situación de crispación, una situación de mucha preocupación por parte de la sociedad. No fue un momento para gestionar lo público, o por lo menos en los modos que se están empleando para la gestión de lo público. Yo creo que ha tocado al gobierno de la nación actual, o al del Estado, le ha tocado, pues, teniendo en cuenta que es el primer gobierno de coalición que se produce en España desde hace ya muchísimo tiempo, y por tanto no hay práctica política y no hay cultura política de que lo que son los gobiernos de coalición en estos ámbitos. Y le ha tocado vivir con una pandemia que nadie pudo imaginar que tuviera consecuencias tan desastrosas como las que está teniendo, y todavía este tema a lo mejor no ha tocado fondo. Y esto, pues, en medio de este gobierno de coalición que a la derecha no le ha venido bien, no le ha sentado bien, y la derecha, pues, ha utilizado toda la agresividad que podía tener y la que se ha ido fabricando a lo largo de este tiempo contra este gobierno. Y yo creo que, habiendo cosas manifiestamente mejorables, este gobierno, pues, ha tenido los fallos que cualquier gobierno puede tener, porque no es algo perfecto, son humanos como usted y como yo, y que se equivocan y que han tenido que lidiar algo no previsto. Y se ha encontrado, yo creo, con una oposición poco comprensible con la situación actual. Al contrario, han intentado utilizar la pandemia a ver si hacían caer el gobierno. Y este momento actual del gobierno considerar que en el principal conflicto territorial que tiene España, que es el conflicto con Cataluña, y buscar vías distintas a las que había practicado el Partido Popular, que era la confrontación por la confrontación, bueno, pues se está utilizando también esta vía de diálogo que hasta los obispos, que no suelen meterse mucho en estas cosas, pero no los obispos catalanes, sino la conferencia episcopal, pues ha creído que el diálogo puede ser algo mejor que la confrontación por la confrontación. Pues otros no lo han entendido así. Es verdad que es una situación extremadamente delicada, lo que ha tenido que afrontar el gobierno de la nación y del Estado, y yo no sé si ese tema, pues, le va a salir bien, pero en cualquier caso está poniendo en práctica una cosa distinta a la que ya ha fracasado, que es la confrontación. Y bueno, yo creo que eso mismo, la manera que ha tenido el Estado de hacerlo, pues no ha sido bien entendida por una parte de la sociedad, que alimenta a aquellos que quieren utilizar cualquier excusa, cualquier cosa para ir contra el gobierno, pues lo han utilizado. Y particularmente, y con esto quiero terminar, creo que en momentos especialmente delicados como los que estamos viviendo es donde tiene que aflorar la política, el arte de la palabra, el consenso, el parlamento. Si no utilizamos la palabra y el consenso en estos momentos especialmente delicados, pues estamos perdiendo una preciosa oportunidad y no sabemos si va a haber alguna más como esta. ¿Tú crees que en esta situación, en la altura que estamos en la política, está ese consenso, ese diálogo? Y si nos vamos fíjate, cuando se da ese paso del fallecimiento del caudillo y la entrada de la democracia en España, donde hubo
un consenso, y ahí había definiciones de ideología política. Santiago Carrillo con el Partido Comunista, Manuel Fraga con Alianza Popular, Adolfo Suárez con la UCD, Felipe González con el Partido Socialista, y ahí hubo un entendimiento que hoy por hoy la sociedad española no lo palpa ni lo está viviendo, ese consenso de una situación crítica como la que estamos viviendo en este país, donde lo que prevalece es la crispación. Vamos a ver, en el final del caudillo Francisco Franco, en el final de esa etapa, también afloraba otra que era de interés común para todos los partidos políticos del ámbito estatal. No solo llegar a la democracia, sino que era de interés común que España no pintaba nada en Europa y era necesario colocar a España en Europa. Y había que colocar a España en Europa con una constitución moderna, con una constitución avanzada. Y quizás dijéramos que el arrinconamiento de España fuera del ámbito del progreso, fuera del ámbito del progreso social y económico, hace que todo el que estaba deseando que llegara a un sistema democrático tenía como objetivo tratar de colocar a España en el mejor puesto en la parrilla para incorporarse a Europa en las mejores condiciones y que pudiera también ser un elemento más del progreso y desarrollo económico y social de Europa. Y eso, en cierto modo, también hizo que se superaran diferencias que, si no es por ese objetivo común, esas diferencias no se hubiesen superado. Hoy, desde luego, se produce lo contrario. Hoy, ante la pandemia actual, Europa está respondiendo ante España de manera distinta a cómo se respondió en la crisis del 2008, y no solo no hay consenso en España, sino que el principal líder de la oposición se va a Europa a tratar de ponerle palos en las ruedas al dinero que puede venir de Europa para España, para tratar de reactivar la economía española. Por tanto, creo que falta cordura y falta también una actitud de mira. Falta ya la pelota para adelante y refrescarse un poco y decir, oye, mire, vamos a tratar de ver lo que es bueno para todos y vamos a dirimir nuestras grandes diferencias en otros procesos, no en esto, que es un dinero que va a venir para la mayor parte para la transición ecológica, la mayor parte para la digitalización y la mayor parte para tratar de implementar en nuestros sectores de la economía pues todo lo que puede llevar a que España avance y se coloque en los niveles de los países más avanzados de Europa. Bueno, venimos a la Comunidad de Canarias y ahora se abre un debate. El debate es el REF. El debate del REF es porque lo ha provocado el gobierno del Estado. Es decir, el REF es algo... El REF es una normativa de rango canario y que trata de recoger aquellas ello diferencial de Canarias, tanto en lo fiscal como en lo económico, que en cuanto a lo económico, pues compromete al Estado a que haya en Canarias la media de la inversión que hay en el Estado, compromete al Estado a que cuando el PIB en Canarias es inferior, pues haya políticas de implementación de la economía para que haya un equilibrio. Y en la parte fiscal, pues que hayan bonificaciones fiscales a aquellos sectores que pueden complementar o que pueden ayudar a diversificar la economía de Canarias y no tener que depender solo del turismo. Esto nunca, ningún gobierno, esto que está hecho desde los Reyes Católicos, ningún gobierno lo ha aplicado con rigor. Ningún gobierno lo ha aplicado con rigor. Nosotros hemos intentado, en la medida de lo posible, anclarlo en la Constitución y que ahora cuando se tenga que reformar la Constitución, que anclarlo en la Constitución. Pero sí es verdad que está anclado en el Estatuto de Autonomía. Entonces, en la parte fiscal, ha pretendido la ministra de Hacienda, la ministra de Hacienda ha pretendido modificar el REF para quitarle los incentivos a las producciones cinematográficas. Hay una cosa que Canarias podemos tener una ventaja respecto de otros territorios del Estado español porque tenemos más horas de sol, por nuestro clima, por nuestro paisaje, por
por muchísimas razones que hacen apetecible venir a rodar películas aquí. Como se estaba haciendo. Como se estaba haciendo y además de muchísimo nivel. Hasta el momento el RES contemplaba que se bonificaba lo que las empresas de producción cinematográfica tienen que pagar, se bonificaban en un 80%, porque tienen que venir a lugares más lejos y porque tienen que quedarse aquí, en definitiva, porque cualquier cosa aquí es más cara que en el territorio peninsular. Bueno, pues eso que estaba en el RES, pues le quitan esas cantidades, le ponen una cantidad. Luego hay una, dijéramos, acción por parte de los parlamentarios canarios de Nueva Canarias y de Coalición Canaria y se aumenta. Luego hay una gestión del presidente del gobierno y lo aumentan, pero no cambian la modificación del RES y pretenden cambiarlo. Como no se puede cambiar sin el informe del Parlamento de Canarias, pues se ha conseguido una cosa muy importante, y es que el Parlamento de Canarias, por unanimidad, ha votado en contra de que se pueda modificar el RES. Punto primero. Punto segundo. Me gustaría que si eso va al Congreso de los Diputados, porque puede ir, porque una ley se puede cambiar por otra ley. Pero esta ley, que es la que nos da a nosotros, no ninguna ventaja, sino para tratar de hacernos iguales a los ciudadanos del resto de los territorios de España, pues si se va a votar en el Congreso de los Diputados, que la unanimidad que se dio en el Parlamento de Canarias se pueda dar por lo menos por los representantes de Canarias, que voten en la misma dirección, sean del Partido Socialista, del Partido Popular, de Podemos o del partido que sea. Porque esa es la única manera de que nos puedan entender. No nos entienden. No es que no nos entienda el gobierno del Partido Socialista, sino que tampoco no nos entendían lo del Partido Popular. Cuando gobernaba Rajoy, se incumplieron todos los convenios que había con Canarias, el de carretera, el de infraestructuras, el de costa, y eso le supuso a Canarias una pérdida del entorno de 1.000 millones de euros. De esos, el gobierno de Canarias tuvo que pagar casi 600 o 700 millones de euros porque eran obras que estaban contratadas en el convenio, y pues un convenio firmado por el Estado y el gobierno de Canarias, y al final, como la gestión de contratación la llevaba el gobierno, no paga el Estado y tuvo que pagarlo el gobierno de Canarias. En los últimos años del gobierno de Rajoy se produce una sentencia de los tribunales que condenan al gobierno de España a tener que devolver esas cantidades. Todavía no se han recibido. Le puso todas las pegas que pudo el Partido Popular, y llevamos ya 2 años del gobierno del Partido Socialista y todavía no se ha encontrado la fórmula para devolverle a Canarias el dinero que le debe el Estado. Y yo pongo otro ejemplo de cómo nos tratan en el Estado cuando nosotros no somos fuertes allí, es decir, cuando no tenemos votos para condicionar los presupuestos. Cuando éramos necesarios para aprobar los presupuestos del Partido Popular, pues se consiguen varias cosas, para no detallarla aquí, que ya las sabemos, pero por ejemplo, las bonificaciones al transporte. O sea, pues nosotros no podemos competir con lo que se produce en Canarias, con lo que está en el territorio peninsular, porque tenemos que llevarlo en barco o en avión. Bueno, pues entonces, 100% de bonificación al transporte de mercancías y 75% al transporte de pasajeros. Bueno, pues el señor Ábalos, ministro de Transporte y de otro tipo de tareas del gobierno de don Pedro Sánchez, lo primero que hizo fue empezar a cuestionar ese 75%. Hay un problema en los gobiernos del Estado, que sea cual sea, del color que sea, si puede, nos machaca, si puede. Y en algún momento que no han podido, cuando no han podido es porque han sido necesarios nuestros votos para aprobar las leyes y para aprobar los presupuestos. Pero lo que se está dando ahora con el régimen económico y fiscal incumple 2 cosas. Incumple el Estatuto de Autonomía, incumple el régimen económico y fiscal, pero incumple también el acuerdo que tenemos firmado Nueva Canarias con el Partido Socialista para la investidura de Pedro Sánchez, que están condicionados al cumplimiento de estos hechos. Pero hoy, no sé cuál ha sido el resultado de la votación en el Congreso de los Diputados, se llevaba una ley antifraude fiscal. Es decir, tratar de evitar pues todo el fraude fiscal que viene produciendo en la empresa, etcétera, etcétera. Bueno, pues colocan también, como de rondón, entra
la reserva de inversiones en Canarias. Ustedes saben que las empresas en Canarias pues está, dijéramos, establecido por ley que las que tengan beneficios, el 35% de sus beneficios que tienen que pagar el Estado no los pagan si los utilizan para la modernización de la empresa y para actividades que puedan ayudar a diversificar la economía. Sí. Bueno, pues eso, hoy hay una amenaza también, bueno, una advertencia de Pedro Quevedo para que intervenga Pedro Sánchez en eso, de tal manera que no afecte a la reserva de inversiones canarias lo que pueda ser la ley antifraude que se está... Claro, no es ningún fraude, en el caso de Canarias está en la ley. Quizás me he extendido mucho, pero lo que quiero decir es que los canarios sí. debemos entender cómo nos trata el Estado sin ningún tono de victimismo, pero que es la pura realidad, sí. sea el gobierno que sea, no reconoce las especificidades canarias y no reconoce el hecho diferencial. Es decir, aquí la sanidad cuesta el 20% más que en el Estado, porque hay que traer todas las cosas aquí. Aquí cuesta más todo, aquí cuesta más cualquier industria que se quiera montar en Canarias. Por tanto, los que somos distintos, por el hecho, por la lejanía, por la ultraverificidad que está reconocida en Europa, mejor reconocido por Europa que lo que nos reconoce el Estado español. Sí. Los que somos distintos tenemos que tener algún tratamiento diferencial. Y termino. Estamos hablando del régimen económico y fiscal y yo, sin petulancia, le voy a decir que esto no lo domina ni el 10% de los que se dedican a la actividad política. El régimen económico y fiscal no lo dominan como hay que dominarlo, pero no está ensamblado en la ciudadanía, está un poco ensamblado en el empresariado, porque ya sabe lo que son las bonificaciones fiscales. Yo creo que se echa de menos, o digo lo que yo creo que hay que hacer, es decir, a nuestros hijos, a nuestras hijas, hay que enseñarles en los colegios lo que es el régimen económico y fiscal, que hace 5 siglos que está establecido en Canarias. A los jóvenes en los institutos también. Y alguna orientación se tiene que dar en la universidad de manera genérica, no solo a los que estudien economía y no solo a los que estudien derecho, sino que debe, dijéramos, imbricarse en la cultura canaria de incorporarlo como algo que no se nos puede estar manoseando y no puede estar al albor de unos mesetarios, sea de la meseta septentrional la ministra, o sea de Andalucía, o sea de donde sea, que cada vez que llegan allí hay un ejército de funcionarios que tratan de convencer a quien llega para que no se aplique estas medidas. Y ahí no estamos fallando en Canarias, y digo, todos estos mensajes que están llegando y mensajes de valoración, y yo no sé dónde fallamos, en tener una representación de Canarias en el Parlamento español que sea más un número más importante de diputados y diputadas para poder, en estos momentos que están más que claros, no hay mayorías absolutas, en el cual hay que llegar a entendimiento, hay que llegar a acuerdos, y que Canarias no sea siempre el último de la cola. Esto se resuelve de forma muy... No hace falta ir a cambiar nada, sino con la misma ley electoral que está, pues que los que dicen aquí una cosa, allá digan lo mismo. Aquí el acuerdo se adoptó por unanimidad en el Parlamento de Canarias, y por tanto aquí está Podemos, aquí está el Partido Socialista, aquí y allá está Podemos y está el Partido Socialista, está el Partido Popular aquí y allá, está Ciudadanos aquí y allá, y aquí está Nueva Canaria, allá también, y Coalición Canaria y allá también. Yo le aseguro que Nueva Canaria y Coalición Canaria van a decir allá lo mismo que dijeron aquí. Bien. No sé si los demás van a hacer lo mismo. Solo con que los que votaron aquí no, voten allá no, es lo suficiente. Sí, pero usted sabe por la experiencia que usted tiene en la política que lo que se dice en Canarias, no sé si es porque tenemos una hora menos, no es lo mismo que se dice. No, pero es necesario que eso se visibilice, es necesario que eso se vea, porque estamos acostumbrados a que hay partidos que aquí dicen una cosa y allá dicen lo contrario. Es decir, cuando la crisis de la migración aquí en Alquineguín y en toda la isla de Gran Canaria, aquí vinieron partidos estatales que vinieron aquí
pues hasta a ponerse obligado de parte de los inmigrantes, a sacarse la foto, y luego allá, cuando hablábamos de la diversificación de los inmigrantes en el resto del territorio estatal, allá miraban para otro lado, se ponían de perfil y no estaban de acuerdo. Por tanto, es necesario que la ciudadanía canaria vea que los que dicen aquí una cosa hagan lo mismo allí, y si no, hombre, que también utilicemos otras vías. Esto que le estoy diciendo del antifraude fiscal que afecta a la reserva de inversiones en Canarias, eso fue firmado por el Partido Socialista y por Podemos. No fueron marcianos que vinieron de otro lugar a firmarlo. Son partidos que tienen presencia también en Canarias, y algunos de ellos mayoritaria. Actualmente, ¿cómo está la estructura interna de Nueva Canaria? Bueno, pues esta situación de contagios que hemos vivido desde marzo del 2000 hasta la fecha ha hecho que se haya ralentizado todo lo que es la funcionalidad interna, yo creo que de todos los partidos. En el caso nuestro, que somos un partido que tenemos bastante dinámica interna, pues también nos ha afectado. Las reuniones que hemos tenido en este tiempo han sido de forma telemática, casi todas, excepto alguna ejecutiva local que se haya podido hacer de manera presencial. Esto fue analizado en la última ejecutiva nacional y hemos acordado pues que se convoque nuestro congreso para enero del año 2022, para enero del próximo año. Como el congreso, quien tiene las competencias para convocarlo es el Consejo Político Nacional, se celebrará en julio un consejo político para convocar el Congreso Nacional. Y entre julio y antes de las Navidades se celebrará una convención de toda la militancia, que la celebraremos en la isla de Tenerife, pues para ir haciendo pues todo lo que es el trabajo precongresual y tratar de estimular pues a todas las islas para la participación en ese congreso, que va a ser, pues yo creo que condicionante y determinante de lo que pueda ser el futuro de Nueva Canaria. A partir de enero, pues ya corresponde hacer todas las asambleas insulares y las asambleas locales para elegir las ejecutivas insulares y los consejos insulares y las ejecutivas y consejos locales. Se pretende que todo esto sea una cosa que quede terminada antes de mayo, para ya liquidar todo lo que puede ser el trabajo de organización del Congreso, de la organización de las asambleas locales, la elección de las nuevas ejecutivas, y dedicarnos a fortalecer la organización interna de Nueva Canaria, y ya pues la tarea que nos espera después para el año 23. ¿Habrá una reconducción del nacionalismo en Canarias? Bueno, yo creo que ese es un discurso que nunca hay que abandonar. Yo soy de los que creo que debemos siempre tener vías abiertas para que se pueda llegar en algún momento, a mí me gustaría que fuera cuando yo esté vivo todavía, que se llegara a un encuentro donde la mayoría de los nacionalistas canarios pues tengamos una estrategia común y tengamos también una organización común. Me gustaría, pero si ahora no se puede, habrá que ir transitando pues de la manera más adecuada para que un día y que por tanto ir quitando obstáculos en el camino y hacerlo transitable para que un día eso se pueda producir. Paco, hay un tema en Canarias que se palpa y hay una preocupación, ¿no? Y sobre todo de una demanda. Hablamos de la ley de dependencia y de nuestros mayores en Canarias. Ley de dependencia que es aprobada, pero cuando le llega esas asignaciones, desgraciadamente parece ser y es como si fuera un insulto, porque desgraciadamente esos mayores ya no están con nosotros, y cuando te llaman para decir, mire, le hemos aprobado, oiga, y hayas perdido tu ser querido, vaya llamada, ¿no? Yo creo que el gobierno de Canarias, que es quien tiene las competencias, pues es una competencia estatal transferida al gobierno de Canarias. Yo creo que tiene que hacer algo distinto a lo que se ha hecho hasta ahora. Tiene que hacer algo que lleve a que se actualicen esta larga lista de espera que hay para que valoricen a una persona dependiente y que no tenga toda su autonomía personal y necesite de alguien que le tenga que ayudar. Y esto no va con tiritas, no, esto no va con parches, esto tiene que ir
pues con una fuerte inversión en esa consejería, que hagan 10 kilómetros menos de carretera si hace falta, pero que se meta el dinero que hace falta en esa consejería. Parece ser que iban a contratar 100 personas, y con todo lo difícil que es contratar 100 personas más en la administración, pues cuando lleguen a estar trabajando esas personas, la cola es más grande que la que tienen actualmente. Y hay modelos distintos, hay modelos en el territorio español que no tienen esos déficits que tiene la responsabilidad de las personas dependientes y sus familiares en el gobierno de Canarias. Yo lamento mucho, tenéis que decirlo así, porque formo parte también, mi partido forma parte del gobierno, pero algo hay que hacer. Es decir, afortunadamente estamos viviendo cada vez más, es decir, se avanza en esperanza de vida y se avanza también en calidad de vida, no solo la longevidad, sino también la calidad. Pero llega un porcentaje de población que ya se ha quedado sin familia, porque las familias ya no tienen la cantidad de hijos que tenían en otras épocas de nuestra historia, se van quedando sin familia, y si tienen algún familiar necesita de un apoyo de la administración para poder atender a sus padres, a sus abuelos, a sus hermanos, a quien sea. Por tanto, los estudios ya dan lo siguiente, que para el 2030, que no está muy lejos, pues el 20% de la población va a necesitar de centros de internamiento o de centros de acogida. Bueno, esto, lo que hay en estos momentos, no da ni para el 3% de la población necesitada de centros de acogida. Vuelvo a lo mismo, no podemos esperar al 2030 para tener lo que ya las estadísticas nos indican que en el 2030 vamos a necesitar. Hay que transformar todo lo que es las inversiones en el centro y la política de mayores. Y también digo lo de la ley de las personas dependientes, porque las personas dependientes no necesariamente tienen que ser mayores. Las personas dependientes puede ser cualquier persona que necesite, que no tenga autonomía personal, porque desde que pierdes la autonomía personal, eres dependiente de otras personas que te ayuden a tus tareas. Lo quiero manifestar con cierta angustia, con cierta preocupación, porque veo que lo que se está haciendo es ponerle tiritas y ponerle parche a la situación, pero no se está afrontando una política de transformación total de cómo se está llevando. Y oye, y hay otras experiencias en el Estado español, y a lo mejor hay que copiar algunas y no tener que... Aquí se hizo una cosa mal desde el principio, es decir, cuando se aprueba la ley de dependencia y vienen los recursos que vienen, el gobierno de Canarias crea toda una superestructura para llevar el control, cuando a lo mejor, habiendo instituciones que ya tenían servicios sociales, como puede ser el Cabildo y algunos ayuntamientos, pues haber delegado en el Cabildo de algunas islas y algunos ayuntamientos, estoy seguro que los 4 ayuntamientos grandes de Canarias, o hay 6 o 8 ayuntamientos de Canarias que tienen capacidad para esto, en la medida en que se le transfieran los recursos que tiene el gobierno de Canarias. Y lo iría a hacer de forma más rápida, sin ninguna duda. Sin ninguna duda, porque tienen ya oficios sobre estos temas. Me gustaría también, en este caso estamos en el Ecuador de la legislatura, de esta legislatura, ha pasado los primeros 2 años de esta legislatura, y qué valoración hace de la política actual que se está llevando a cabo en esta ciudad de Telde con el pacto de gobierno que hay y el cambio de alcaldía. Asume Nueva Canaria en estos 2 años la alcaldía de doña Carmen Hernández, Nueva Canaria. Bueno, vamos a ver, este gobierno local también le ha tocado lidiar con todas las dificultades que presenta la situación de pandemia que hemos vivido, y por tanto son cosas también no previstas para los ayuntamientos. No es, desde luego, a mi manera de entender, no es el que peor ha salido ni el que peor ha afrontado este tipo de situaciones. Al contrario, pudo ser novedoso cómo se afrontó en los primeros días las políticas de los servicios sociales y otro tipo de asistencia a las personas más necesitadas. El gobierno ha tenido una ruta condicionada también, es decir, este es un gobierno que en parte continúa
la etapa de Carmen Hernández en el periodo pues 2015-2019. Usted sabe que en esa etapa la prelación para ese gobierno, si lo prioritario era tratar de conseguir un prestigio económico de la institución local que lo había perdido pues por el plan de ajustes y por los créditos desorbitados que se pidió por parte del gobierno del PP, en algunos casos para pagar cosas que ya estaban pagadas y en otros casos para pagar en un acto cosas que estaban acordadas para irlas pagando de manera un poco más cómoda para el ayuntamiento y además sin interés. Es decir, ahí se adoptaron decisiones que lo sufrió después el gobierno que le tocó presidir a Carmen Hernández. Ellos pusieron como prioridad el pago de la deuda como elemento esencial para poder tener más autonomía en la contratación de personal, en los servicios, en lo que fuera. Bueno, eso se ha terminado en estos días, o se está terminando, y eso le ha tocado terminarlo al gobierno actual, que no era el mismo que tenía en el que presidía Carmen Hernández. En cierto modo, pues ha condicionado también, dijéramos, el implementar otro tipo de políticas bastante demandadas por la ciudadanía. ¿Cómo veo yo esto ahora? Bueno, yo creo que el camino peor está andado. Yo creo que he estado hablando con algunos miembros del gobierno y veo la preocupación que tiene por dos cosas. Los miembros del gobierno me transmiten la preocupación que tiene para tratar de resolver dos cosas por arriba de todas las demás. Por un lado, lo que es la limpieza viaria, la recogida de residuos sólidos y todo lo que tiene que ver medioambientalmente con la limpieza y el aseo de la ciudad. Tienen un conflicto ahí con las empresas adjudicatarias, que había que cambiar el contrato, y estas cosas no son sencillas de gestionar. Veo que la preocupación, una de las preocupaciones esenciales del gobierno es esa. Yo creo que si es una preocupación esencial es porque eso es lo que le demanda la ciudadanía. La ciudad necesita una acción potente en ese sentido para recuperar los niveles de limpieza y aseo que había en otra etapa. Y también el estado de las calles. Los veo como angustiados por el estado de las calles. Y me explicaba en estos días el concejal del ramo que tiene un potente plan de inversiones ahí para tratar de dar satisfacciones a la ciudadanía en cuanto a la mejora de la pavimentación de las calles por donde tenemos que caminar todos los días. Ahí me relacionó unos cuantos caminos vecinales que se van a... no ya las calles urbanas, sino caminos vecinales que están todos programados para hacerlo, que creo que los pueden hacer en esta etapa, y si no, ya la financiación la tienen recogida en esta etapa. Los caminos que van desde Escalero Bajo hasta San Gregorio, por el Caracol, por Pedro Paso y por todos esos sitios. Los de otros caminos en Jerez, algunos por el Palmitar, otros por el Caldonaro o de Garza. Es decir, lo veo que tiene en la cabeza las cosas que hay que hacer y la angustia de que hay que hacerlas ya y las cosas no van a la velocidad que tienen que ir. Y bueno, ahora pues es una etapa distinta. El ayuntamiento ha recuperado el prestigio económico, paga en los plazos que están establecidos por la ley. Tendrán que afrontar la renovación de algunos contratos, de algunas instalaciones deportivas que están terminadas y tienen que empezar, otras que se caducaron los contratos y por los problemas de la pandemia no se pudo, no tuvo una mejor salida, que la misma empresa pudiera conseguir o buscar otras salidas. Bueno, pues ahí los veo como muy preocupados en dar satisfacciones a la ciudadanía a través de estas tareas. Han tenido problemas, Mira que yo no soy de los que creo en ningún tipo de cosas de esas, pero cuando un periodista dijo que la fuerza del espiritismo, los malos espíritus se habían sentado sobre Telde, es que digo, todo el tiempo que llevamos esperando para poder ensanchar la carretera de la Merenara, y entra en crisis la empresa que está ejecutando. Eso no es un fallo, Paco. Lo que se ha hecho con la ley de contratación, con la ley de contratación, porque lo que le ha pasado a Telde, le ha pasado también a diferentes municipios. Sí. El que esos contratos pueda venir cualquier empresa o concursar cualquier empresa, y ha pasado en San Mateo, en Mogán, en diferentes municipios, empresas que se presentan, le otorgan el contrato y al mes están en un proceso concursar esas empresas. Sí, es decir, yo tengo la experiencia de cuando se contrató la comisaría del Cuerpo Superior de Policía de Telde. Cuando vino el ministro
que me acompañó a la colocación de la primera piedra, le dije, ustedes le han adjudicado eso a una empresa que no ha tenido la capacidad de poner la primera piedra. La empresa se le adjudicaron la obra, pero nosotros no hemos podido conseguir que venga al acto de colocación de la primera piedra. Después lo que significa la... Y él me expresó las dificultades. Pero mire, si esto lo tiene, si esto pasa en el Ministerio del Interior, con todos los servicios de información que tiene el Ministerio del Interior, ¿qué no va a pasar en el de Educación y eso? Luego después a eso hay que añadirle una reforma que se hizo en la Ley de Contratación de Obras Públicas, la del Estado, y que es además análoga para las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Como consecuencia de la corrupción que se produjo en España, se reduerce un poco la forma de contratación de obras públicas. Y entonces, para evitar que este tipo de suspicacia, bueno, pues parece que tiene mayor ventaja las bajas que otros elementos que son también condicionantes y determinantes de la buena ejecución de una obra. Y puede pasar también eso. Hoy he pedido, me he enterado que, porque he preguntado que qué falta para que se adjudique ya la obra de modernización del Estadio Pablo Hernández Morales, que hay una subvención ahí muy importante del Cabildo de Gran Canaria que hace una parte y después el Ayuntamiento junto con el Cabildo hace otra. Pero lo del césped, lo de las gradas, lo de las vallas y todo eso, pues se terminan de abrir los sobres de las ofertas y una de las ofertas las tienen que rechazar, o dos de las ofertas las tienen que rechazar por bajas temerarias. Entonces, se dan cosas como esta. A mí se me dio en el edificio donde hoy ya está instalado el ayuntamiento, que hubo un problema con una de las empresas que no se le pudo dar la obra. Esa no fue por baja, sino porque en aquel momento las bajas no eran determinantes, sino las mejoras al proyecto. Pero se colocó como mejoras del proyecto, por lo que me dicen los técnicos, cosas que ya estaban hechas, que es como decir, pues yo te ofrezco hacer una escalera que no había que hacer, que estaba hecha. Lo que pasa es que con nombres cambiados. La administración se tiene que dotar de procedimientos más ágiles y que haya algún tipo de penalización para todos los que intervienen en el proceso, si hubiera que decir si se hace algo mal. Pero bueno, estoy con usted que es parte también de los déficits de la administración que se pueda colar una empresa que presenta una baja mayor que la otra y después ahí está. Bueno, ese ya no solo por la baja, sino porque no le paga a los trabajadores, porque cobrando puede cobrar sin ningún tipo de problema. Esa es porque no le paga a los trabajadores, por lo visto. Don Francisco Santiago, un placer tenerlo en esta casa y analizar la actualidad. Un placer que me hayan invitado y tener la oportunidad de estar con ustedes aquí un rato. Siempre es bueno valorar la experiencia. Han dicho, siempre se ha dicho, y yo lo abogo. La experiencia es la madre de la ciencia y tendríamos que contar mucho con la experiencia para no cometer errores. Yo le doy las gracias a usted por tener esa consideración con esta persona. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues cerramos esta entrevista con don Francisco Aureliano Santiago Castellano. Y lo vuelvo y lo recalco. La experiencia en la política es parte fundamental. Y como siempre se ha dicho, y usted lo ha oído, la experiencia es la madre de la ciencia. Yo digo, ¿dónde se ha fallado y dónde falla esta sociedad? En no contar en un consejo, y los ayuntamientos sería importante, los diferentes alcaldes, alcaldesas, en temas importantes, y contar con la opinión de estas personas que en la trayectoria de su trayectoria política ha tenido esa experiencia para poder adoptar y hacer frente en común temas de interés para la ciudadanía. Y es importante esos consejos que siempre abogo, consejos de sabiduría, de experiencia para poder solucionar y allanar temas que en esta sociedad falta mucho, que es el entendimiento y el consenso. Nos vamos y les damos a ustedes con la programación de Canal 4 TV. Gracias por estar con nosotros.